noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Buenas noches. Un placer, como cada lunes, estar en la pantalla de UniTV para dialogar acerca de los temas de la agenda urgente. Hoy vamos a tener dos bloques para analizar lo que son las medidas tributarias y de la microeconomía de este gobierno de Javier Milei. Pero vamos a empezar por la macroeconomía. En ese sentido es que hemos invitado a un docente, investigador, también tiene, digamos, una trayectoria de posgrado en tributación. Juan Zanotti, bienvenido, abogado. Gracias, bienvenido. Gracias por la bienvenida, Paula, Mariana. Un gusto estar en el programa con ustedes. Precisamente las medidas que ha tomado Milei con relación a lo tributario. Sí. Blanqueo de capitales, bueno, la continuidad de moratorias. Sí. ¿Se puede decir que han sido exitosas? Por ejemplo, esta que es reciente, como esos 300.000 cuentas cera que se abrieron para ese blanqueo. Sí, bien. Son medidas que estaban muy esperadas, digamos, por los contribuyentes y las empresas en general. Estuvieron a punto de salir en diciembre, a fin de año. No salieron porque venían dentro, no salieron dentro del decreto, del mega decreto, porque son medidas tributarias que tienen que estar en una ley. Pues, por cuestiones jurídicas, a diferencia de otras materias que pudieron intentarse introducir a través del decreto de necesidad de urgencia, esto sí o sí tiene que venir una ley. Entonces, en el primer decreto, el mega decreto, no los pudieron incorporar. Intentaron incorporarla en la ley ómnibus, que no salió por la traba que tuvo, y luego cuando dividieron el paquete en la ley base y la ley del paquete fiscal, ahí logró la aprobación. Son medidas que en épocas de crisis, en épocas de dificultades económicas, son muy esperadas, muy necesitadas. ¿Por quién? ¿Esperadas por quién, Juan? Por los contribuyentes, por las firmas. A ver, en la tensión entre fisco y contribuyente siempre se da esto de que por un lado el deber de contribuir y por otro lado cuidar el bolsillo, cuidar el funcionamiento de la empresa. Y en épocas donde hay dificultades económicas, que no golpea a todos por igual, pero digamos, se va incrementando el nivel de incumplimiento. Incumplimiento que a veces amerita reproche, porque son empresas que por ahí caen en incumplimiento cuando podrían cumplir. Pero también, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, no tienen la misma capacidad de, podemos decir, de rebusque de maniobras en épocas donde los números y los márgenes son mucho más acotados. Y se caen en incumplimiento que por ahí no merecen tanto reproche desde, digamos, una mirada rigurosa de contribución al fisco. De las multas. De la multa, de las sanciones. Entonces, todo esto lleva a un nivel que lo que logra esto es un escenario extraordinario para resolver estas situaciones como de crisis o de incumplimiento extraordinario. ¿Cuál es el escenario extraordinario? A ver, te perdonan intereses. Sí. Te dan quitas sobre los intereses, te dan planes de cuota y te quitan las sanciones. Mucha gente tiene la dificultad de que por ahí está en el marco de la informalidad y para entrar a la formalidad tiene que exponerse a sanciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, el régimen penal tributario sanciona incumplimientos muy bajos. El régimen penal tributario se creó para sancionar a los grandes evasores, pero con un monto económico que ponía el límite, decía. Cuando se aparece esto, allá por los 90, se decía, la evasión simple que merece el castigo de prisión es más de 100.000 pesos, que eran 100.000 dólares. La evasión agravada, que tiene una prisión efectiva, era más de 1 millón de pesos, que era 1 millón de dólares. Bien. Con la inflación esos montos se fueron quedando, se fue actualizando, de 100 pasó a 400, hoy está en 1,5 millones, pero el 1,5 millones de pesos de hoy no tiene nada que ver con los 100.000 dólares que tenía en mente el legislador cuando dijo esto merece pena de prisión. Entonces hoy un incumplimiento tributario, digamos, en función de una maniobra que puede merecer un reproche penal, da lugar a una denuncia penal. Entonces esto hace que la gente, además del incumplimiento, la situación esta de atraso, a ver, una cosa es el atraso, otra cosa es el incumplimiento que merece sanción, que es declarar menos lo que corresponde, tratar de eludir un poco el pago del impuesto o evadirlo, más precisamente. Pero lo coloca en esa dificultad de estar expuesto a sanciones penales. La moratoria te da un escenario que, por ejemplo, acá incluyó todas las obligaciones que vencieron antes del 31 de marzo. Todas esas obligaciones se pueden incorporar en distintos planes de pago. Hubo varios que ya se agotaron los tiempos. Ahora está quedando lo que es el plan de pago largo. Sí. ¿Con el 40% o el 20%? Y ahora está quedando, o sea, hubo planes cortos de contado, hubo en 3 cuotas y tenías una quita de intereses del 70, del 60, del 50. Ahora quedaron los planes largos que tienen una quita de intereses del 40 y del 20 y ahora está quedando el 20. Y ya pasaron los 90 días dentro de los cuales el que se adhería tenía el 40 de los planes largos, ahora quedan 20. Pero lo más interesante por ahí no solamente es la posibilidad financiera de acomodar el cuerpo, sino es que las sanciones quedan en cero. Entonces las multas, que muchas veces son cuantiosas,
la posibilidad de una denuncia penal queda en cero. Si hay denuncia, se suspende, cuando se termina de pagar, se archiva. Entonces, es un marco extraordinario que permite, como decía, a muchos acomodar el cuerpo. A grandes empresas, pero yo creo lo que uno ve, digamos, en el ejercicio liberal de la profesión es sobre todo a las medianas y a las chicas. Y este perdonar y no tener el riesgo de la cuestión legal hace que después se animen a invertir más. Digo, ¿hay una directa relación entre beneficiarse por una moratoria e inversión? Yo creo que ahí viene más el blanqueo. Bien. Ahí viene más el blanqueo. El blanqueo lo que hace, permite que un capital que hemos generado con una plata obtenida marginalmente, sin pagar impuestos, uno lo pueda volcar a la formalidad. ¿Sí? A cero costos, que eso, digamos, o con un costo bajo, porque hoy hablar de un costo, lo que es efectivo, hasta 100.000 no tiene costo, más de 100.000 se transforma en todo, o sea, no es lo más de 100.000. Si exteriorizamos más de 100.000 en efectivo, todo lo que exteriorizamos tiene un 5% de costo si lo sacamos del circuito bancario. Si lo dejamos hasta el 1 de enero del 2026, no paga nada. Ahora, los bienes que se pueden exteriorizar, también hay 3 etapas. La primera etapa, que estaba el efectivo, la primera etapa ya hubieran vencido, pero fue prorrogado por dificultades invocadas por el gobierno para hacer el pago desde el exterior hasta una semana más. Primero vencía a fines de septiembre, después a fines de octubre y ahora le dieron una semana, vence el 8 de noviembre. La primera etapa, que es la única en la cual se puede exteriorizar fondos en efectivo, ¿no es cierto? Y después también bienes inmuebles. Y después bienes inmuebles, todo tipo de activos. Vence la primera etapa en la cual uno lo exterioriza hasta 100.000 sin costo. Más de 100.000. $100.000, ¿no? $100.000. Sí. Más de 100.000 al 5% hasta ahora. Después en la segunda etapa al 10%, que vence, no estoy seguro de la fecha, pero creo que era el 7 de febrero. Y la tercera etapa, que quedó corrida para el 7 de mayo, día más, día menos, me parece que es por ahí, al 15%. ¿Y eso sí podría incentivar la Bueno, eso sí, porque primero el costo de blanqueo, comparándolo con otros blanqueos, es gratis o bajísimo el costo. Porque la verdad que poder hacerlo, retirarlo sin costo hasta cierto monto, pagando el 5%, con lo que representa plata marginal que no pagó ganancia y no pagó IVA. ¿Sí? Entonces, esa plata presentada en la formalidad, sin lugar a dudas, va a tener una inversión, un dinamismo, va a ayudar, esa es la lógica, a mover la economía y sobre todo va a ampliar la base de lo que está sujeto a imposición. Porque ese activo, esa plata no pagaba impuestos. Pero y ahora ahora lo sí. declaras. Claro. Cuando se le planteaba, se cuestionaba diciendo ¿por qué es tan barato? Porque la verdad, para lo que estamos acostumbrados a ver esto, es un blanqueo barato. Y la respuesta es: no nos interesa recaudar con el blanqueo, nos interesa que se presenten, ingresen la formalidad ese dinero y ampliar la base de tributación. Claro. Esos fondos hoy no están pagando bienes personales y van a empezar a pagar bienes personales. Con relación a esto, Juan, también preguntarte si hay una política para hacer más eficiente o para hacer más fácil la tributación en Argentina. O sea, hacia una reforma tributaria, ¿o qué hace falta? Porque hay más de 155 tributos, creo. Sí, tributos. Si los contamos no terminamos más. Y mientras más rigurosos somos en el cómputo, más cantidades tenemos. Yo lo que complejiza mucho el sistema, todo sistema tributario tiene límites desde la legalidad. ¿Sí? Que esté en la ley, lo que decíamos antes, que no afecte, que no sea confiscatorio, que sea razonable, etc. Y tiene una lógica, lo que estás apuntando, Paula, desde la economía, desde el análisis, digamos, de los principios que busca todo sistema tributario. Simplicidad es el primero. ¿Sí? Simplicidad, estabilidad, que no cambie permanentemente para ayudar al conocimiento de la norma y el cumplimiento de la norma. La simplicidad es para eso. Simplicidad para que todos puedan conocer cómo es el sistema y cumplir, darle facilidad al cumplimiento. Equidad y eficiencia. Esas son las máximas normalmente de la tributación. La simplicidad siempre hay que buscarla. O sea, siempre en todo. Ahora hay un informe de la Unión Europea que habló de la presión tributaria en la Unión Europea, etcétera, y habló de que tienen que lograr mayor simplicidad, sacar la complejidad. ¿Se imaginan eso? Acá en Argentina, que es mucho más complejo y todo. Yo creo que la mayor complejidad acá la da, además de las normas, que en eso hay como una política de simplificar los procedimientos, los trámites y la normativa en sí, quitando excepciones, quitando exenciones, quitando lo que se conoce por ahí como gasto tributario.
Pero también lo hace muy complejo el sistema en Argentina, las normativas provinciales y municipales. Claro. Eso lo complejiza un montón porque en el ejercicio del comercio uno tiene más o menos claro, toda empresa, los impuestos a nivel nacional y hace el análisis, la planificación. Pero al llevarlo adelante se encuentra que entra con la mercadería a una provincia y viene un ingreso bruto, un sistema de retención en el banco o un control de bromatología de un municipio que te pide una tasa de abasto o algo. Y eso es muy cuestionable desde lo jurídico. Pero el tema son las dificultades para llevar adelante ese cuestionamiento, porque en la necesidad, en el apuro de cumplir con la entrega de la mercadería, por hacer la venta, por no parar el dinamismo de la actividad comercial, normalmente se terminan instalando estos mecanismos, que la verdad que sí, que perjudican mucho el conocimiento, el cumplimiento y el funcionamiento, ¿no es cierto?, del sistema. Bien, Con se relación a termina eso, el tiempo, se me nos terminó el parece, tiempo, pero Sí, creo sí. que para pensar en eso era un 50 y tantos de tributos nacionales, un 18 56 provinciales y nacionales, 20 y sí, pico 29, municipales. pero lo municipal, sí. Y a ver, la presión tributaria en Argentina, el 23%, más o menos 20-23%. El problema que tenemos, los impuestos que gravan esto, el consumo, el servicio, todo esto, el IVA, ingresos brutos, eso es lo que hace que nuestro país se critique mucho, sobre todo en Latinoamérica en general, pero en nuestro país también, porque dentro de esa presión tributaria que golpea a la gente, lo mayor que hay son estas normas, estos tributos, que son regresivos, Claro, porque lo exacto. pagan todos por igual y no quien tiene más capacidad de pago, que es lo que tiene que apuntar el sistema. Claro, ahí falta la equidad, que era la otra Ahí de las- falta la equidad. Claro. Ahí. Gracias. Bueno, de esos tres pilares. Gracias, Gracias, Juan Gracias a ustedes por Zanotti. invitarme y cuando pueda aportar un segundo. Vamos a la pausa. El segundo bloque, como anticipaba Mariana, microeconomía con bueno, una persona que también tiene una consultora y que nos va a acompañar, Martín Roganti, ya Ya venimos. después de la pausa. Segundo bloque, nuestro invitado en este bloque es Martín Roganti. Martín es uno de los titulares del ICIUM Consultores, es consultor, es economista y nos va a ayudar a pensar todas estas medidas tributarias que analizábamos en el primer bloque en su aplicación en la microeconomía. Todo esto que nos acaban de contar, Martín, y te doy la bienvenida, gracias por sumarte Hola, a gracias por la periodista en esta noche. Buenas noches. ¿Cuándo se va a empezar a notar en el bolsillo de la gente común? Bueno, por un lado, digamos, siguiendo el hilo de lo que hablaba Juan, hay que decir lo que es el blanqueo, es exitoso, es tremendamente Sí, sin exitoso. De ahí a que tenga una correlación rápida en la economía o en el consumo es otra cosa distinta. Sí, creo que está ayudando en estos meses al gobierno a tener una inyección de liquidez en dólares. Han aumentado muchísimo, digamos, los dólares en los bancos, por depósitos. Creo que por encima de 19.000 millones de dólares, con más de 100.000 contribuyentes inclusive que están, digamos que entraron en el blanqueo. Y eso lo que le permite es manejar mejor la política cambiaria, que básicamente es la que está más en el ojo de la tormenta, por atraso cambiario básicamente. Después, que eso se traduzca en un, digamos, en consumo o que vaya directamente a la micro es otra cosa distinta. No lo vemos, por lo menos nosotros lo que estamos analizando. Si bien el consumo se está dando señales de la actividad de una leve recuperación, por lo menos una desaceleración de lo que es la caída básicamente en la comparación interanual, no vemos que por efecto básicamente del blanqueo esto termine en una reactivación del consumo. Fedecom informó que creo que entre el octubre y octubre, en el interanual, cayó un 12% en Córdoba, ¿no? El consumo. Sí, sí, pero hay datos más allá de lo que pasa en Córdoba a nivel nacional que son positivos. Independientemente de lo que pasa en Córdoba, hay datos de CAME, que es un poco más actualizado para medir la actividad y por sectores que lo que es el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que por lo menos el que usamos nosotros como para analizar qué es lo que viene pasando con la actividad, que ya dan indicios de, cuando uno analiza la serie desestacionalizada,
la serie de tiempo, ya dan indicios en las comparaciones interanuales de esa desaceleración, e inclusive cuando se compara mes contra mes, ya es positivo. Entiendo que no es técnicamente una salida de la recesión, es muy suave, muy leve, y el punto de comparación, sobre todo cuando es contra un mes anterior, viene muy bajo, básicamente, por una caída muy fuerte, pero sí se puede llegar a ver, o por lo menos vemos que a lo mejor el camino es con un poco de empuje por parte de la demanda. No sé cómo lo van a resolver eso, porque entiendo que no van a intervenir, pero sí se puede llegar a recuperar. Todavía es muy, muy suave como para hablar de una reactivación o un alza en la actividad, pero hay indicios. Está bueno lo que decís. Vos decís, necesitaría un empuje a la demanda. Supongo que eso debe tener que ver con inyectar dinero en el bolsillo de las personas, pero eso no pareciera ser. No. Porque los salarios, digamos, bueno, allí están bastante frenados, ¿no? Sí. ¿Y sí que hay otra forma de empujar que no sea así? Hay formas, sí, con el crédito, por ejemplo. Hay distintas formas de empujar, de incentivar la demanda, pero no vemos que sea la característica o lo que pueda llegar a caracterizar A la gestión. A la gestión del gobierno de Milei. Básicamente no intervienen, tienen si se quiere, su sesgo ideológico, su mirada. Y bueno, lo que va a necesitar, de lo que entendemos nosotros, que es cómo ellos perciben el modelo hacia el que estamos yendo, entiendo que ese empuje tiene que venir por el lado de la inversión. Y para eso, bueno, está como el perro que se muerde la cola, básicamente, con la cuestión cambiaria, con un dólar atrasado y con un cepo que es muy difícil con las reservas negativas de que se pueda salir. ¿Por qué voy al cepo? Porque básicamente es indispensable salir del cepo para que haya inversiones. Está bien, nos cansamos de hablar de cepo. ¿Qué es un cepo? Son restricciones a la libre circulación, movimiento de capitales, básicamente. Bien, entonces, sobre todo empresas que tienen sus sedes en el exterior, ¿no? Sí, empresas, y también hay cepo para el persona humana, digamos, acá en Argentina. Entonces, lo que te hace eso es básicamente restringir justamente la circulación de capitales, y no quien viene e invierte no sabe cuándo lo va a poder retirar. Pero tampoco pareciera haber voluntad de evaluar. No, justamente, bueno, por eso yo había dicho, arranqué diciendo del tema de la política cambiaria, que está en el ojo de la tormenta, porque si bien hay una cierta calma desde el punto de vista cambiario, la brecha está en niveles mínimos, eso es muy bueno. El riesgo país está bajando, eso también es muy bueno, porque se valoran más los activos argentinos, ¿no? En relación al tipo de cambio, está atrasado en términos reales, y eso provoca, si bien está atrasado y está pisado, básicamente, está controlado, aún con un ritmo de evaluación que es el crawling peg del 2% mensual, que prácticamente se comió toda la competitividad que se ganó con la devaluación de 118% de diciembre. Entonces, creo que ahí está el problema en relación a lo que es la cuestión cambiaria. Tienes el tipo de cambio atrasado, y eso te complica un poco el frente también externo, porque te hace poco competitivo en relación a los países de la región. Si pensamos en la microeconomía, ¿no? El de una familia, sí, y decíamos, bueno, el crédito. Si no es el salario, para poder inyectar el crédito, pero también hay como, alertas en donde las familias ya han acudido a sacar sus ahorros, incluso a pedir a sus familias o a otras personas de su círculo cercano, e incluso a comprar alimentos con tarjetas de crédito. ¿Cómo se describe ese panorama? Y lo que pasa es que se vivió no es que todos los problemas empiezan con este gobierno. Claramente heredó una catarata de problemas impresionantes desde el punto de vista macroeconómico, que si bien justamente al revés, la micro estaba funcionando porque había consumo, había demanda, era un desastre desde el punto de vista macroeconómico, y ahora es al revés, justamente. Quienes están sufriendo, quienes estamos pagando el ajuste, básicamente todo el agente económico de la familia principalmente, recae sobre un sector de la sociedad que ya está endeudado, no tiene más margen para endeudarse, pero bueno, es lo que decíamos recién. Digamos, el crédito puede llegar a ser una de las herramientas como para reactivar, pero si no tenés el salario y no te alcanza, ¿qué es lo que está pasando? Independientemente que haya estadísticamente le gane, si se quiere, en algunos meses de la inflación, pero estamos hablando de niveles muy, muy bajos y con un ajuste muy fuerte. Y de la economía formal, o sea, del salario formal, siendo que en Argentina hay mucho, digamos, en el informal, sí, e incluso mucho en el Estado también, que fue el que menos el Estado el que creció. Exactamente, el ajuste en salario del Estado fue el más fuerte en todo el sector público, en realidad.
Y en términos de empleo, sí, creció la desocupación y sobre todo la subocupación, que es aquella gente que trabaja menos de 35 horas. Entonces, bueno, ves toda la parte de la informalidad que es donde más pega, básicamente. Martín, ¿qué ven ustedes que puede pasar con la inflación? La mencionabas recién. Todo indica que vamos a perforar incluso el piso del 3%, es decir, vamos a estar en el 2 y coma. Sí. ¿Qué ven ustedes? Bueno, todas las señales, por lo menos desde la estadística, dan sí que va camino a perforar. Si no, en la próxima medición será en la otra, pero va a perforar el nuevo piso porque antes estaba en el 4, estancado del 3%. Desde el punto de vista hablo solamente del número aislado, es exitoso porque lo están logrando controlar, están logrando la convergencia, si quiere, con él, están buscando básicamente y lo están logrando converger el ritmo de devaluación, bien digo, el crawling P del 2% con la inflación y la tasa de interés. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones, o por lo menos en lo que nosotros desde Elysium ponemos el foco, es en la sostenibilidad de algunas políticas, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista cambiario, como les mencionaba recién, y el principal riesgo creemos que está en lo social, porque básicamente la contracara de bajar la inflación es un ajuste tremendo que recae sobre sectores que son vulnerables, que ya venían siendo vulnerables y que se profundizó esa brecha. Claro, estas políticas de shock sin duda dan esas variables exitosas que el gobierno precisamente comunica, pero que en realidad, como vos bien decías, no está plasmado en la sociedad, o sea, en la actividad social permanente. Exactamente. Sumado a lo que vos planteas, apenas van 11 meses de esta gestión y faltan 3 años largos como para que esto pueda ser sostenible, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa en adelante. Entendemos que la política fiscal es una bandera que es inquebrantable para el gobierno, el equilibrio fiscal, quizás con excesivo sesgo o dogmatismo en ese sentido, innecesario, pero creemos que lo van a sostener. Quizás la cuestión cambiaria es más coyuntural, por problemas de reserva, por cuestiones del cepo y básicamente una de las anclas para justamente contra la inflación, no solamente lo fiscal y la recesión, sino también la cuestión cambiaria. Hoy devaluar implica básicamente que que rompas las expectativas que bien supieron construir en estos meses. Entonces creo que, digamos, todos, si bien hay cuestiones, como decías, que desde lo macroeconómico, desde los números también, y realmente también había que hacer ajustes. Después es discutible la sostenibilidad, el cómo, el cuándo, sobre quién, eso es otra cosa, pero había que ajustar precios relativos, había un montón de cuestiones que estaban mal. El tema es la sostenibilidad, porque la contracara son justamente estas cuestiones que pegan desde el desempleo, desde la pobreza, desde la desigualdad y que hace que en cualquier momento cambie una política, se rompan las expectativas y esto no, por ahora no lo vemos como sostenible desde todo punto de vista, como un modelo, por así decirlo. Se nos termina el tiempo, una última pregunta para pensar el año que viene. Vos sos unos titulares, Elysium, digo bien, Elysium, así se llama. sí. ¿Qué quiere decir? La verdad que no sé, porque lo eligió Manu, uno de los socios, Manuel Caballero, pero tiene un significado, tiene una connotación más filosófica. ¿Sí? Bien, me la debes para la próxima. Sí. Brevísimo, ¿qué esperamos para el año que viene? Si logran sostener estas cuestiones, es decir, si hay paz desde el punto de vista social, si la actividad, estos indicios que les comentaba realmente se confirman y técnicamente salimos de la recesión y empieza a crecer, quizás podemos ver una recuperación más para el segundo semestre de 2025. Son las expectativas al momento, esto es muy dinámico, al momento son las expectativas que tenemos, por lo menos en lo que es empezar a ver crecimiento. Después, lo que va llevando el día a día el gobierno, vuelvo al tema de evaluación. La evaluación no la deciden, sino que te la impone el mercado. Por ahora hay una cierta paz, producto del blanqueo, como de lo que comentaba Juan, que es exitoso, que entra en dólares, que hay una cuestión también de la mayor liquidación en octubre por parte del sector agroexportador, fue muy buena en octubre. Entonces tenés como una especie de paz, si se quiere, repito esa palabra porque es lo que está pasando, hay cierta calma, pero bueno, a futuro, si eso persiste, quizás hay una recuperación de la actividad, básicamente en 2025, más tirando al segundo semestre. Y si no, bueno, el gobierno quizás deberá meter mano y cambiar e ir un poco más al pragmatismo en algunas cuestiones. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Vamos muy breve de pausa para recuperar algunos de estos contenidos en el editorial. Ya volvemos.
Nos vamos a quedar con un par de ideas después de escuchar tanto a Juan Zanotti como a Martín Roganti. Yo voy a subrayar una. La sostenibilidad del plan económico depende fundamentalmente de la paz social. Una paz social que está siendo horadada probablemente por medidas económicas que están afectando a los sectores más vulnerables. Si esta paz social aguanta, probablemente en el segundo semestre del año que viene estaremos viendo los primeros indicios de una recuperación que llevaría algo de alivio a la familia. Un panorama que nos deja reflexionando en esta jornada. Con relación a esto que decía Mariana, allí están en tensión precisamente esas variables macroeconómicas exitosas, pero las variables microeconómicas que son las que están latentes en el día a día hacia las familias de los argentinos, las cuales, digamos, ponen en riesgo esa paz social. Y con relación a lo que decía Zanotti, bueno, esas variables macroeconómicas acerca de la tributación que requieren que sea simplicidad, equidad, vaya que tampoco hay tanta equidad, y también, bueno, que sean, digamos, eficientes. Vamos con esa descripción de este panorama con dos personas que son formados en ciencias políticas, también en economía y en abogacía de nuestra Universidad Nacional. Exactamente, para quedarnos pensando. Y ahora para despedirnos. Nos despedimos. Vamos a agradecer, como es habitual, a Erika Fecia por el peinado, a Lilou por la indumentaria y a Pia Forconi por el maquillaje. Pueden recuperar estos contenidos los días jueves y domingos a la hora 21:30 y también en las redes sociales de UniTV. Agradecemos al equipo técnico por la puesta al aire. Buena semana. Chau, chau.